tenemos que recordar quiénes son los mexicas. Son un pueblo que viene sufriendo y huyendo de la guerra, y donde se van poniendo, van aprendiendo y van siendo corridos. Entonces, para poder mirar completamente quiénes son ellos, vamos a hacer una comparación de cómo empezaron y cómo terminaron. Vamos a empezar con la situación inicial, que fue cómo llegaron en qué condiciones llegaron a los islotes después de ser corridos. Luego, pues se ve la necesidad de tener más espacio, expandir, y va a haber aquí dos partes. La expansión con los primeros tlatoanis. ¿Por qué digo así? Porque pues, al final no eran libres, tenían que rendir tributo a los tepanecas. Y la otra expansión es cuando ya son libres, cuando ya es el cuarto tlatoani o realmente el primer tlatoani, que es el que manda. Después vamos a ver que ya cuando tienen todo el poder, todos los tributos, que yo voy a decir por qué no me gusta el tributo, y todo el permiso, ya le van a dar vuelo a la hilacha, se van a poner a construir, a planificar, pues a explayarse en lo que quieren ser como personas con política, con religión, viendo ya empiezan a tener más personas. Obviamente el agua es muy importante porque forma parte de su religión. Así que va a haber distintos suministros de agua, desde que van a cargarlo en una ollita, van a Chepec o donde haya, la traen en una canoa y luego la consumen, hasta tener una infraestructura moderna, porque además no todos los imperios eran capaces de manejar los sistemas de agua. A raíz de todo esto también tenemos ya comunicación con tierra firme, que es la creación de caminos sobre el agua y sobre la tierra. Voy a decir, no son carreteras porque no son de carretas, son calzadas de carretas. Y es lo que se camina. No es caballo, también después de todo esto, ya que tenían buena expansión, necesidades, problemas, viene como hidráulico, implementación. Primero vamos a ver que va a ser el contraste de la situación social. La situación es esta. Vamos a dividir la fecha, pero ya Carlos nos comentó que es entre 1125 o... Era 1364. O 1364. La fecha en la que llegaron, así estaba el país. Estaban estos impulsores, que era el de varios nombres, pero al final es Tenochtitlan. Aquí está Tlatelolco, Tlatelolco. No, es que Iquique era una ciudad, pero de otro lado. Ixuca y Tuxtepec. Estos, al final van a formar parte del municipio. Va a ser como Tlatelolco, las cosas con espacios, van a llevar el dos y van a tener aquí como todo esto se va a unir. ¿Por qué se va a unir? Se van a unir estos islotes porque van a tener la necesidad de construir más espacios. ¿Cómo es esto? Supone que de aquí los corrieron, las barquitas se consumieron y llegaron acá. Los animales mejor. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues resulta que ya de la historia que contó Juan,
propósito, vieron desde el final un águila devorando. Eso no está nada natural. Un águila en un lugar. Pero resulta que esto es algo muy bélico, algo muy hermoso para una civilización fuerte. Realmente llegaron y era un agua así. Había mucho lobo, había había algas, había minerales, no era un lugar ideal para empezar. No era la tierra prometida del Xenopodcast, no, sí, la tierra prometida y les toca eso, prometido. Es que ellos en este momento no sabían que esta era la tierra. Sí, son los volcanes, pero bien, no es la posición ni cómo tienen que... Es una fantasía, esto es un fantasma, pero es la leyenda del Xenopodcast. Tenemos que recordar también que esa situación de nada, llegan de nada, básicamente también de nada, tienen que empezar a construir, a hacer su habitantes. ¿Cómo van a ser habitantes árboles, plantas y algas? Pues van a tener que construir con madera y piedra, pero resulta que no tienen nada. Entonces, ¿cómo lo van a conseguir? Que además pueden correr por todas partes. Pues van a tener que hacer uso de los recursos que les proporciona el agua. No hay tierra, pero si hay agua ya hay una superficie que no es como que vayan a cultivar para vender. Se sacan del agua, sacan peces, sacan axolotes y que sacan del cielo, sacan aves. Dice que en la época había un gran número de 5 millones de aves en la que estaban patos, garzas, citas. Exactamente. Ya capturan esos animalitos, ya los podían vender cocidos, vivos. Ya los podían ofrecer para intercambiar, para comprar madera, para empezar aquí algo interesante porque lo que tenemos los objetivo es ver que estas cosas no han muerto. Que ustedes se han fijado hay unos vendedores, más que la mayoría de los vendedores venden cantando. Tamales calientitos, llévenlos, tamales. Exactamente. Para, llévenlo. Cada quien tiene su tonada. Cada quien inventa. Eso es algo que viene de ellos. O sea, ellos como marketing, y ya, eso no se ha perdido. Exactamente. Bueno, dentro de sus viajes, visitas a toda la cuenca, de todo lo que había, hay que recordar también que como nómadas fueron aprendiendo de todos los lugares donde estaban, de todos los lugares donde recorrían y de todos los lugares donde se sentaban. Aprendían técnicas, adoptaban cosas de religión, Era lo más importante, la verdad, del punto. Básicamente. Cierto tipo de armas, pero también vieron algo muy interesante en el área del sur, las chinampas. Las chinampas son básicamente clave para el desarrollo de los mexicas, porque las chinampas les podían permitir tener el espacio que tenían, un espacio de tres formas, un espacio para tener solo fin, que va a ser utilizado para hacer calzadas, para hacer casas, para hacer un suelo urbano. Van a estar las chinampas también para hacer
milpas, o sea, para poder producir su propio alimento y para poder producir básicamente lo que tenemos que hacer. ¿Por qué es importante? También tenían marihuana. Aprendieron Muchas cosas. ¿Por qué fue también súper importante, sobre todo esta? Porque las chinampas, para ser calzadas, obviamente les permiten tener más espacios firmes, poder nivelar estructuras, pero también entender cómo funcionaba lo rígido como para poder hacer caminos dentro del cuerpo, alrededor del cuerpo, para poder estar comunicados con nosotros. Y la parte de la comida era aún más importante, porque este sistema agrícola es único en el mundo y es el mejor. Porque una chinampa podía producir hasta 7 cosechas al año. 7, mientras que una terrestre produce 1 o 2. Si le va súper bien, 3, pero no más. O sea, 3. Cuidado. Versus 7. Entonces, con muy poco espacio, podían estar produciendo, porque además lo que hacían es que tenían una chinampa adyacente que traía brotes de lo que fueran a plantar. Entonces, en lo que cosechaban las verduras, agarraban y sembraban. Eso quiere decir que cerraban el ciclo inmediatamente. Era producción de obviamente, teniendo comida, pues tienes más gente. Tienes mucha gente, tienes mucha comida y pues también puedes tener guerreros. Que por ahí Napoleón decía que mucha comida Hay que alimentarlo. Entonces tenemos esta parte importante que va a provocar, digamos, otro problema que no es malo, pero es que ya hay más gente. Tengo más comida, tengo más gente y necesito más espacio. Puedo tener más espacio, pero llega un momento en que tenemos más. Esta es una parte, una imagen ya casi del final, porque es a lo que van a llegar. Esta parte muestra, obviamente, toda esta evolución urbana surge a partir de que Ixtlahuac libera, se independiza de los territorios. Muy inteligente, sabe y reconoce que los de Tlatelolco son excelentes comerciantes, son brillantes en logística y en producción, porque construyeron un embarcadero para recibir a las canoas de carga. O sea, ya era un espacio para recibir, ya pensando en intercambio. También Tenochtitlan tenía su área de Yanis, pero no se comparaba con el de Tlatelolco. Que también tiene una versión histórica, porque Tlatelolco lo que sucedió es que, no les comenté, pero 12 años después de la llegada al islote de Tenochtitlán se encabronaron entre ellos y se separaron, ¿no? Entonces unos de ellos dijeron, nosotros queremos tener un señor de herencia tolteca y por eso fueron con Coxcochtli, ya saben, ¿no? El de la hija. Y los otros dijeron, no, pues nosotros no queremos que nos estén molestando, entonces vamos a ir con Tezosomoc para que sea Tezosomoc el que nos dé a un platón. Entonces esa separación ya se había empezado a hacer. Históricamente ellos ya tenían una situación más tranquila que los Tenochcas, o sea, los querían mandar a matar y que se murieran en las guerras, ¿no? Eran los expendables. De hecho tenían aquí un muro que tuvieron que tirar cuando Ixtlahuac se hizo más poderoso. Les dijo, oiga, ustedes ya son amigos, me gusta esto, así que lo voy a tener, los voy a utilizar conmigo, para allá son parte de Tenochtitlan. Y bueno, nada más para comentarles como dato de lo poderoso que era el tianguis de
Es que en un día normal recibían un flujo, un transaxo de 20.000 diarios. 20.000 personas de esa época iban al mercado al pie. Y cuando era fiesta, se duplicaba esa cifra. Imagínense, 40.000 personas en toda Catepec. O sea, aquí lo que quiero enfatizar es la magnitud que empezó a tomar una isla bien diseñada, que estaba pensando en cómo ser mejor, que estaba proyectando agrandar, pero no como isla, sino como proyecto. Exactamente, eso ahorita lo vamos a ver. Exactamente. Ay, no comprendo cómo se quedan en el alma. Hicieron un hoyo en algún lado, es lo que cuentan. Hablando de la planificación, empiezan porque hay que entender que esto de las chinampas y de la construcción no lo podían hacer bajo los tepanecas, porque no les tenían que pedirles permiso y además tenían que darles tributo. Y aquí es donde voy a hacer la diferencia entre tributo e impuesto. El impuesto es un concepto nuevo, es un concepto que los europeos no conocían. Cuando llegan, ven algo muy avanzado, pues dicen tributo. Pero no, porque ellos daban tributo. De hecho, cuando ya después de la conquista y todo esto, regresaron a dar tributo. ¿Qué es un tributo? Un tributo es una parte del dinero que tú ganas, toda la parte, y se la tienes que dar a un jefe, un rey, y se lo queda, con tal de no matarte o de no sacarte de donde estás. ¿Qué es un impuesto? Un impuesto es una lista, una programación de bienes que debes entregar. Tantas mandas, tantos albañiles, tanta comida, tantas mujeres, tanto frijol, tanto lo que sea. Se reúne todo eso, se centraliza. Y como parte de impuesto es como, ok, ¿tú qué necesitas? ¿Una escuela? Tengo albañiles, tengo materiales, tengo un ingeniero. Vale. ¿Y tú qué necesitas? Dicen que el impuesto se retribuye. Idealmente, como idealmente. Pero ahí sí funcionaba, ¿eh? Que si no te mataban y acababas en el sofá. Entonces sí, la gente se quejaba de que tenía que dar este tributo, que no, tenían que pagar impuestos. Pero no se pueden quejar porque tenían calzadas, tenían escuelas, tenían casitas, tenían espacios recreativos. Y eso no era, ellos no lo habían construido, era parte de sus impuestos y de los impuestos de los demás. Sí, pero el asesinato venía por una necesidad de cumplir por miedo a salir del sol y también para discriminar. Porque les gustaba hacer Era bien sanguinario. Y bueno, obviamente ya siendo libres, siendo más personas, pues necesitaban tener infraestructura más robusta para poder facilitar el acceso al agua a los mexicas. Porque los mexicas, por religión, tenían que bañarse, tenían que purificarse pues, para tomar. Y además era una ciudad súper limpia. Por lo que en la época que ellos tenían acceso a agua limpia, agua potable, en esta etapa, en Europa, estaba la peste. Estaba la peste y tenían problemas de higiene precisamente. Dentro de la taza podemos ver que quieren seguir una cuadrícula, porque como ven, no va a ser una calzada o una carretera de caballos. Van a pasar las canoas, entonces por eso tienen que ser rectos, tienen que ser de cierto tamaño. Y además se va a empezar a distribuir y decir, bueno, estas áreas van a ser para cenar, estas áreas van a ser para urbanizar, estas áreas van a ser para jugar, catitas, mesitas. Son reconstruidos, o sea, no era de, a ver, tú haces tu pedacito y es lo que quieres, no. Va a haber una estructura de construcción para la ciudad.
Quetzalcóatl empezó a organizar la política para que tuvieran una estructura de decir cómo se iba a diseñar cada ciudad. Y eso de ahí fue Quetzalcóatl, por eso también está limpio, ¿no? Porque Quetzalcóatl era un militar, ahora, ¿se imaginan a un militar sucio? Estos militares tenían que estar limpios porque una portadura quería decir la muerte para ellos. Todas esas cosas venían integradas de esa migración, perdón. Es que como hay cosas que no dije, pues, no se puede decir todo. Dentro de esta tecnología de construcción y además de evolución a hacer más que aplastados, jugados o demás. Esta es la el templo mayor tiene varias etapas. México le tocó construir la cuarta etapa. La etapa que básicamente es realmente la construcción física grande y bonita y también es pesa y tuvieron el cuidado de hacerlo con piedra de tesonte, que es una piedra volcánica ligera, porque tampoco podían sobrecargar la isla. También algo muy interesante, hacer una mezcla con cal para poder hacer un acabado que quedara lisito, para que se viera bonito, porque no era como tener ahí las piedras que se ven actualmente y ya, no eran salvajes en ese sentido, eran finos, eran amantes de lo estético, de lo bien hecho, de lo recto, y este tipo de cemento, porque seamos serios, lo ponían tanto en las paredes como en el piso, y el piso estaba absolutamente plano y absolutamente sin baches, sin nada. Y de hecho, todavía en las ruinas se puede observar algunos pedacitos de este material de revestimiento, de este revoque, que aún después de 500 años sigue siendo tan duro como el cemento. Y aquí este es un fresco de Tihuacán que está hecho del mismo material. Este de aquí lo pusimos nada más de ejemplo para que vean. Van a Teotihuacán en la Casa de los Muertos, en una de las partes de las Casas de los Muertos hay una lona, y en esa lona está que es el último, lo que le llaman el último celote vivo de Teotihuacán, porque bueno, alguien estuvo rascando para ver si encontraba. Es lo que cuenta, pero sí dejaron ese pedacito que es el Tomando lo de la isla artificial, efectivamente no es una montañita ahí rara que salía del lago. Esa chinampa antigua, muy antigua, primitiva, pues fue hecha seguramente por personas que estaban ahí probablemente 500 años antes, lo sabemos, cuando había todavía un poquito de agua todavía no estaba tan alto, y obviamente por una serie de inundaciones pues se fueron abandonando todos los islotes dentro de ese y esto significa que el templo mayor está sobre una caja de flotación. Una caja de flotación que consiste en chinampas encimadas unas con otras, que básicamente son 11 metros de profundidad de chinampas. Esto porque se creía que aquí muy inteligentes hacían hoyos, varas y unos pilotes hasta el suelo firme para poder construir. No hasta el suelo firme. De hecho, los pilotes no eran tan largos, eran como de 2 metros. O sea, esa técnica de pilotes es la de Venecia. Pero en la laguna de Venecia sí llegaban al suelo firme. Sí, aquí el suelo firme estaba a 75 metros de distancia. Sería como una tapa de plástico volteada, por eso no se puede. sí, es como el principio de Arquímedes.
sea como un barco, ¿no? Hay un video muy padre sobre este tema, muy interesante. Y es como tú lo describes. Sí, sí, sí. De hecho, se puede hacer la hipótesis de que por eso está así esta parte del templo mayor actualmente. Que esto del agua lo descubrieron como en los años 70. Pero ahorita que ya hay menos agua, se puede ver que está plano, que no mueve demás, y esto no, esto está cóncavo. Y sí que abajo tiene un mazacote que vendría siendo la chinampa, que sostenía la pirámide, digo la templo. Porque de hecho no es pirámide, es un basamento. Se ve un basamento y luego el templo que está arriba. Bueno, ya como aprovechando que está toda esta parte del diseño de la ciudad y más para hacer sentido de pertenencia y decir, esto es nuestro sello, van a empezar a construir su identidad y su ciudad en función de algo sagrado, ¿no? De ese lado tenemos el plano vertical, que viene siendo representado por el inframundo, la tierra y el cielo. El cielo, porque al final el águila es un animal del cielo. Así, ese es su escudo, que hasta la fecha no es usado. Y luego está el plano horizontal, donde están representados, o donde van a dividirse, donde van a organizarse en 4 espacios. Básicamente tenemos el Atépetl, que viene siendo Tenochtitlan, viene siendo la ciudad, los campanes, que vienen siendo las delegaciones municipales, y los calpulis, que son como las ciudades. Está el Atépetl, están los campanes y los calpulis. Esta es una parte muy importante de su desarrollo, porque es cuando ya empiezan a hacer caminos y empiezan a conectarse con tierra firme, y una vez con tierra firme se conectan con más ciudades y hasta con mares, con costas. Es básicamente, en el modo lacustre, es básicamente lo mismo, ponen pilotes, ahí sí no sé si llegan hasta el fondo, no lo sé, y los van rellenando de piedras, de plantas, y lo van haciendo un paso firme que les va a permitir transportar cosas pesadas, porque en las canoas pues traen comida, traen agua tal vez, pero traerse una piedra, por ejemplo, imagínense hacer el movimiento de la Coatlicue, una piedra gigante, pues no la van a traer en una canoa más grande que la hagan. Creo que son 6 toneladas. Pues no. Cada piedrota que seguramente había adentro construido era transportado por estos caminos. Entonces, estos caminos es como la infraestructura pesada para poder transportar más cosas, mayor cantidad, con más peso y poder hacer más cosas, seguir creciendo. También las calzadas se fueron haciendo en carreteras, en China, se fueron haciendo hacia otros lugares que fueron conquistando, de tal forma que tenían que hicieron un sistema de logística más avanzado de los que tenemos actualmente, y a pie. En una calzada de 320 kilómetros, tenían cada 8 kilómetros unos corredores de relevos. Entonces, en 320 kilómetros, estos corredores podían transportar mercancía o un mensaje, como WhatsApp, en 24 horas. Es un WhatsApp un poco lento, pero funciona. Traer el pescado, ¿no? De la Una de las cosas. O también tener una mochila, bueno. Los memes, ¿no? También. Ajá, y poder llevar pescados al lago, porque ahorita vamos a ver cómo empiezan a organizar, cómo empiezan a manipular el agua. De eso hay una anécdota importante, es que en el momento en el que Cortés puso un pie en Veracruz, en la noche de Moctezuma ya sabía. Ya sabía, de hecho, desde que estuvo en Tabasco, supo cuando estuvo en Veracruz. Y las calzadas también sirvieron para poder
acompañar o anclar un poquito los acueductos, que al final eran muy importantes porque necesitaban mucha agua. ¿Quién no la necesitaba? Aquí ya podemos ver cómo va evolucionando, cómo se van plasmando las calzadas. Sí. La primera calzada. Exacto. La primera calzada es la de Tlacopan, es la más grande y la más importante, porque es la que va la que mira lo que sale del centro del templo mayor, y va a dar Acá 2 cuadras, 3 cuadras. exactamente. Nosotros nos encontramos aquí al pie de la calzada más importante de Tenochtitlan. Y no es un azar, definitivamente tiene que ver con el paso por Popotla de los mexicas cuando estaban haciendo la migración. Tiene que ver con eso. Digo, también es el punto más cercano a tierra firme. No se iban a lanzar a 15 kilómetros de calzada, ¿no? Primero iban empezando e hicieron esta. Entonces esta es ancha, es como de 14 metros de ancho, es planita, es bonita, está recta, está bien planificada. Y el acueducto que al final va a estar conectado a Chapultepec, así, y van a hacer una segunda calzada y acueducto que va hacia los pueblos del sur. O sea, va a bifurcar en Iztapalapa y se va a quedar en Coyoacán y en Xochimilco y Tlalpan. ¿Ahora es Tlalpan? ¿O cuál es? Es la calzada de Tlalpan. Sí. También, bueno, hacen la calzada de Tepeyac y finalmente también se conectan a Azcapotzalco. Bueno, ya esto forma parte de ellos y se conectan a Azcapotzalco. Así es. Pues aquí vamos a poder ver la más importante, que es la de Tlacopan, que es la que básicamente pasa por aquí. Exacto. Que es un absurdo porque no va ni de México ni a Tenochtitlan. Exacto. Bueno, ¿qué sería México entonces? Pues es Tenochtitlan que sería, ¿no? nada más pones ahí como un momento y ya llegó ahí un lugar, ¿no? Que de donde salió. Así es. Aquí podemos ver que se cuida que no interfiera con el agua. O sea, es al final como una especie de puente, pero puede pasar por abajo del canal. Y aquí podemos ver una representación del acueducto, que pues tiene su base de piedra, su estructura, como lo vimos al principio, cuando empiezan a tener este material de construcción y esta forma de proteger al ducto. Y el ducto estaba hecho con el acueducto, estaba hecho de barro. Tenían dos, obviamente, para nunca interrumpir el flujo de agua. Porque tenían dos, que no interrumpirlo, pues porque le tienen que dar mantenimiento. Entonces, desde ese momento cuidaban la calidad del agua. Mejor que tenemos agua. Exacto. Es que eso es lo que da coraje. Es como de, en qué momento cambiamos. Fue poquitos años después de esas imágenes. El agua del lago no era potable. Sí, el agua del lago sí era potable, pero lo que sucede con el agua del lago en aquella época es que no era cristalina. Entonces sí la podían tomar mientras no se mezclara con el agua salada, ¿no? Que ahorita Sara va a hablar del tema, ¿no? Del control hidráulico. Del control hidráulico. El control, bueno, vemos que sigue conservándose, se cuidan, hay supervisores que cuidan que las próximas edificaciones no vayan a interferir, no vayan a tapar, no vayan a estorbar los canales peatonales y los canales navegables. Tienen ahí un supervisor de obra. Y bueno, consideran también las calzadas que no son tan importantes, puentes levadizos para que puedan pasar los carros. Sobre todo que no pasen en el mismo. Pues, no sé si les sirvieron a mí. También es que es un arma de doble filo y tampoco puede pasar. Sí, pero lo que pasa es que ellos en la época del Chihuahua se volvieron expertos en la guerra de Acalis, ¿no? Por eso también Izcoatl era tan fuerte.
Y aquí viene, dentro del manejo hidráulico del control, cómo haciendo diques y seccionando las partes del lago, podían dividir el agua salada del agua dulce. Y obviamente esto, pues, también van a hacer una serie de diques por allá para poder criar pescados de agua salada, pescados de agua dulce. Y posteriormente poder proteger a Tenochtitlan, porque obviamente de pronto había inundaciones y las inundaciones echaban a perder las chinampas, los cultivos. Entonces pensaron, decir, estamos en medio del lago, nos podemos dar el lujo de tener agua dulce y agua salada. Y además les podemos dar el lujo de estar protegidos, que pueden decir, bueno, ¿cuál es el peligro de estar viviendo en medio de un lago? Pues resolvieron ese problema. Aquí, problema que se les presentaba, problema que lo resolvieron. Obviamente esto fue después de Ixcuatl, que fue después de 1430. Nada más hay que recordar, ¿cuándo fue la caída de Tenochtitlan? Ni siquiera fue 100 años después. ¿Y ellos? 21, perdón. O sea, desde que tuvieron el poder y la capacidad de expandirse, todo lo que han hecho todavía no termina. Todo lo que han hecho y cuando llegue 1521, ni siquiera pasan 100 años, pasan 91 años y lo destruyen. Pero el avance, pueden ver que acueductos también tenían los romanos, o sea, para el imperio. Pueden ver los avances que había con los egipcios, pero ¿cuántos miles de años duraron ellos? Si estos hubieran vivido 1000 años, yo no sé qué habrían hecho, porque, insisto, de ser mercenarios, de ser corridos, de ser lo peor, tratados como lo peor, lo que lograron en tan poco tiempo. Los avances tecnológicos que ni siquiera en la actualidad tenemos. ¿Sí? ¿No? En una estalla los acueductos dobles, estaban conectados a Tepec o a Coyoacán y desembocaban en una cisterna que estaba dentro del recinto sagrado para que los mexicas pudieran utilizar esa agua y además tener un servicio de agua. Tampoco era como que iban y la recogían. Había encargados de repartir el agua, como ahorita los garrafones de agua, en la época también, no era el agua popular así, tomar y todo, sino eran envases grandes para poder utilizar el agua para bañarse y también para consumirse. Aquí vemos los diques que fueron creados para proteger, pero también con estas compuertas de madera se usaban para poder nivelar el agua. Entonces, había este dique en particular que lo hizo Nezahualcóyotl, fue para proteger de las inundaciones a Tenochtitlan. Y había un segundo dique por aquí, iba así. Ese fue hecho por Ahuizotl. Y entre estos dos había agua mezclada. Entonces, el nivelamiento se daba en esta zona. Porque si lo daban aquí, pues se iba a contaminar el agua. Bueno, así va. Pero teniendo... Eran brillantes. Eran brillantes. O sea, la diversidad, ¿no? Tenían agua salada, agua salobre y agua dulce, y eso implica una variedad de organismos viviendo de esos diferentes ambientes. Y lo sabían y los criaban. Y además aprovechaban eso porque Iztacalco era un lugar donde aprovechaban el agua salada para hacer sal de agua, pero también tenían en Tequesquite y traían Tequesquite, que es la sal de la tierra, y tenían sal de mineral. O sea, es increíble todo lo que existía, ¿eh? Bueno, como desarrollo urbano. Entonces, ya teniendo lo que es
caminos, ya teniendo lo que son bienes, porque ya con las carreteras y con estos cuates que transportaban mejor que los pies, pues tenían plumas, tenían oro, tenían chalchites, que son las piedras preciosas o semipreciosas, ya tenían bienes de todo el, bueno, todo el país, de todo su imperio. Esas piedras, nada, un comentario sobre eso. Algunas vienen de la región de Utah en Estados Unidos. O sea, venían de Utah, el disco turquesa que está en el museo del Templo Mayor. Esas piedras venían de arriba de la región de Utah. Para, de nuevo, la logística que tenían. Entonces, ya llegando al final, ya vimos lo podemos ver. En la ciudad, de donde estaban así, donde estaba todo lodoso y feo, llegaron a una ciudad pavimentada, no era pavimento, pero había piso firme, duro, plano y limpio, impecable. Parte de la cultura mexica era la limpieza, la higiene, y se decía que todos los días aproximadamente 1000 personas se encargaban de barrer y de limpiar el piso, limpiarlo por ahí, o sea, bien, para que quedara impecable, de tal forma que pudieras caminar descalzo sin problema. No era el objetivo, pero así de limpio quedaba. Bien. Y de hecho, pues la costumbre también se daba con las mujeres. Las mujeres hasta la fecha vayan a las 6, 7 de la mañana fuera de las casas y hay señoras que están barriendo. De hecho, hay la leyenda o la historia de la Cuatlicueces, al final ella se embarazó, pero ella estaba barriendo su casa temprano. Eso tampoco se ha perdido. Pero tenían sistema de limpieza de ese tipo, luego tenían sistema de recolección de basura. La basura la juntaban y la incineraban en la noche para poder hacer, la aprovechaban para alumbrado público. Exactamente, o sea, tenían alumbrado en la noche. Digo, aquí cuántos focos nos faltan y ahí nunca hubo oscuridad, digo, no es como que hubiera tanta delincuencia, pero estaba iluminado. Tenían sistema de recolección de desechos humanos, de letrinas públicas y privadas, y esa recolección era un muy buen negocio porque el fertilizante humano es muy bueno. Se iban a los chirares o a Chinampas. Lo que me estaba preguntando. Sí. Era básicamente, valía oro el excremento humano. Abono. Está bueno. Entonces tenían escuelas, tenían centros de salud, tenían centros de entretenimiento, tenían su sistema de comunicación muy eficiente, su sistema de transporte eficiente. Tenían sus diques para protegerse, tenían sus calzadas, tenían sus diques para separar las aguas, tenían un zoológico que además también había un zoológico en estanques para aves o para animales de agua dulce y de agua salada. Tenían sus veterinarios y tenían cuidadores del agua, o sea, para que no se hiciera fea, para que no se hiciera verde o para que no se contaminara. Diario. En las cartas de correspondencia, Cortés detalló que eran 200 mozos. 200 mozos para ocuparse de los estanques de agua dulce. Escuelas de arte, escuela de guerra. Sí, también. Toda esa parte venía del Tepochcali. O sea, el arte venía del Tepochcali, la guerra básica también, y el cálculo era para una guerra más avanzada. Y básicamente eran unos ingenieras. claro que sí. ¿En cuántos años de aquí para acá? Bueno, ella de 1364, más o menos, a 1519 o 1521, no sabemos. Es que imagínense que hubiera cumplido los 100 años, unos 9 años más, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué tecnologías o qué bien hubiera hecho? Porque además, o sea, dentro de este cambio de ideología, de ser primitivo, de decir, a mí no me vas a dar tributo, me vas a pagar un impuesto, te voy a proteger o te voy a fregar si no me pagas.
Pues lo que hace el gobierno actual. Si tú no le pagas al gobierno, te mandan a la cárcel. Los señores feudales son de tributo. Lo que se hizo después con la Quinta Real y todo este asunto con las encomiendas eran tributos. Me das dinero, yo no te voy a dar nada. Tú me das dinero y me lo quedo. Yo como rey me lo quedo. No te vas a pasar a mí. Pero el impuesto no. El impuesto hacía crecer al imperio. Entonces, obviamente, los tributarios, digamos, de los mexicas, pues no estaban contentos porque sí había que pagar. ¿Quién no está contento pagando impuestos? Yo no quiero pagar impuestos. Y pues no contaban con el primer gobernante mentiroso que iba a tener México. Si me ayudas a derrotar si me ayudas a derrotar a la oposición, te ve bien conmigo. ¿Y cómo les fue? Digo, creo que dicen que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y pues básicamente sí pasaron aquí unos 200 años más o menos, pero desde que Ixcuac independizó Tenochtitlan, hubo una subida en construcción, en su cultura ya se metieron más matemáticas, se metieron en música, se metieron en filosofía, se metieron en urbanismo, arquitectura, medicina. Ixcuac era un visionario. Ixcuac fue el que dijo tenemos que ir a Malinalco a conquistar Malinalco para agarrar el calendario que ellos quieren. Un sistema de calentamiento muy preciso y pues lo que tenemos. Gracias. ¿Y Popotla? Mencionabas que el hecho es que se haya hecho la calzada de Tenochtitlan hacia esta zona tenía que ver con la batalla que... Sí. La Tlacopan era estratégica por dos motivos. El primero es que tuvo los tepanecas todavía estaban todavía los tepanecas y había todavía resistencia tepaneca que se había montado hacia el cerro y tenían que encontrar una manera rápida de poder conjugarse. Por eso agarraron yo le llamo Totoro porque no puedo decir su nombre, pero es como Totocuihuatzin, ¿no? Y entonces agarraron a Totocuihuatzin, que era el señor tepaneca de la zona de Tlacopan, para que él estuviera haciendo el control de esa región. Pero la calzada era indispensable por dos razones. El primero, Sara lo dijo, es el control del agua a través del acueducto, que era ya indispensable. Y el segundo era poder llegar rápido y mandar un ejército muy fuerte y sin problemas de agua, ¿no? Porque el tema con los acandis es que tienes que tener un puerto suficientemente grande para que lleguen 2.000, 6.000, 8.000 embarcaciones. O sea, hay que imaginar que en el caso de guerra movilizaban a 50.000 personas, ¿no? Entonces por eso era esencial. Y era un mundo de gente en aquel entonces, o sea, ¿cuántas personas había en Europa en una ciudad? En Tenochtitlán se estima, porque las estimaciones de ciudad es lo único que nos queda, entre 200 y 300.000 personas, ¿no? Suena mucho, pero en comparación Toledo, que era la ciudad más grande de España en ese momento, era 40.000. Entonces sí, era mucho. No, era enorme, enorme. En las cartas de correspondencia claramente se ve cómo Cortés no entiende la magnitud de esta ciudad, no entiende cómo va a ser. Porque ahí estamos hablando de Tenochtitlan, ¿no? No estamos hablando de la confederación de la Náhuac, porque en la Náhuac es otra cosa. En la Náhuac son todas las ciudades que están al borde del lago. Ya si se junta todo, se estima que eran aproximadamente 1.300.000 personas. Y eso de la Náhuac. Llega Cortés, porque además Cortés no era campesino, pero era un personaje que me aprecio mucho. Llega y de repente ve esta ciudad gigante, blanca, es una joya, y en el barco de Cortés había personas que habían viajado a otras partes. Como llegó con mucha ayuda. No, llegó con una suerte. Es que ni siquiera fueron los microorganismos, porque cuando hizo la expedición a las higueras, yo no entiendo cómo es posible que se haya perdido casi 2 años y no se muriera. En el bosque de Chiapas. Yo creo que yo me meto hoy al bosque de Chiapas y yo creo que una semana ya
Sí, no, la divina intervención, porque no hay razón para que él haya sobrevivido. Fue una expedición con varias personas, de hecho fue cuando asesinaron a Cuauhtémoc. Y en esa expedición que hicieron hacia las higueras, no se murió, pero se murieron casi todos los que iban, se murieron más de la mitad. Un suertudazo el cuate, en serio. Yo, cuando alguien dice si se compra la lotería se la gana una vez, él compró 7 veces y 7 veces se la llevó. Popotla pertenecía o tenía la influencia del señorío de Azcapotzalco. Sí, porque estaba junto a Tlacopan. De hecho, Popotla fue parte del puerto de Tlacopan. Popotla quiere decir como estas plantas de popotes, ¿no? De pantanos, de dunas, carrizales. Y entonces lo que pasaba es que era un puerto donde había una muy buena situación para tener un embarcadero. Este embarcadero es cuando se fueron la primera vez a Tecachi. Pero pertenecía entonces a... Sí, era del señorío de las cabezas. Popotla ya era tierra firme y pantano. Había tierra firme, había pantanos y era un poco mezclado. Depende de la época del año por las lluvias. Pero sí, la verdad, a mí la parte que más me gusta es la que presentó Sara, se me hace fascinante, porque es cuando nos damos cuenta de que no vinieron a civilizarnos, porque si fueron como yo en la escuela que dijeron, no, es que los europeos llegaron, estos mexicas no tienen las ruedas, no sabían hacer nada. Indios que no sabían hacer. Yo siempre quise, ya después, decirles, oye, a mí me vas a empujar una carreta al borde de un lago, o sea, empuja una carreta en el agua mojada a ver qué tan lejos llega, ¿no? Y estos llegaron a hacer cosas. La piedra del sol no era, o sea, tenía algo atrás, se ve que se rompió, ¿no? Creo que pesa casi 8 toneladas. ¿Cómo mueves 8 toneladas? Tienen que saber hacer algo, ¿no? O sea, aquí había algo que sabían hacer. Se perdió porque parte bueno, Escobar lo hizo primero, por no decirlo. Luego los frailes hicieron lo mismo, que quemaron todos los documentos que quedaron en Pantitlán. Entonces ya no sabemos nada de eso, porque todo estaba documentado. Hay que saber que había escuelas y todo estaba documentado. Las matemáticas estaban documentadas. Es más, hasta había palabras que querían decir, esto es muchísimo, ¿no? Como un buen, que es el número 100, el 400, perdón. Cuando alguien dice son 400 cosas, es muchísimo. Chorrocientos. Un millón de veces. Ya te dije 400 veces que dejes de hacer eso, ¿no? Tenía 400 hijos. Ay, muchísimos. No, era una cultura extremadamente avanzada. Y parte de mi higiene tiene que ver con el poderío militar. Un militar que tenga una cortada de que no se la cuide, es un militar que se muere. Sobre todo en una situación hostil como era aquí. O que se lesiona. O que se O sea, lesiona. ya con la cortada igual no se muere, pero ya le queda mal la mano de protección y ya no puede pelear. Y también fueron cosas que fueron agarrando, ¿no? Los temazcales, que era importante. Las mujeres embarazadas tenían que dar a luz en un temazcal. O sea, no sé cómo funcionaría esto en la época que vas al sauna y creo que da salud más fácil, pero era como más misterioso, había más cosas y sobre todo preparaban a la mujer porque dar nacimiento, no tengo la experiencia, pero al parecer es algo muy complicado y es muy sensible, ¿no? Y muchas mujeres fallecían en eso. Y el temazcal además tiene una dimensión religiosa. Bueno, todos esos viajes, ¿no? Que vimos en la migración, en la peregrinación. Claro. Seguramente. Eso y las hierbas que les echaban para desinfectar el agua, ¿no? Antiséptico. Ellos entendían muchas cosas. Otra vez en las cartas de correspondencia había varios remedios que ellos habían hecho que se llevaron muy bien. Ya nos tardamos muchísimo, ¿no? Pero ya no les hablé de la línea de Tlatelolco, que también es fascinante, ya no les hablé de dónde nació la mamá de... No, quizás. Esa era la primera.